Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recibe y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. La sonrisa de un ingeniero es la expresión del progreso de un país. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar un vector por método de ordenamiento burbuja. Planteamos la solución en un programa de 40 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje. Recuerde que las librerías contienen funciones que se usan dentro del espacio de trabajo. En este caso incluimos librerías del sistema. Entre las líneas 10 a 40 vemos el espacio de trabajo llamado ordenamiento burbuja. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 39 vemos la clase program. Recuerde que una clase es una entidad con métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 14 a 38, vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compile, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. Dentro del main, entonces, en la línea 16 declaramos una variable entera llamada aux. Recuerde que las variables de tipo entero almacenan valores numéricos enteros y no decimales. En la línea 17 declaramos un vector de tipo entero llamado vec y lo inicializamos con 10 valores. Recuerde que un vector es una estructura estática de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa, es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 18 declaramos una variable llamada band de tipo booleano y la inicializamos en falso. Las variables booleanas solamente reciben valores de falso verdadero o de 0, 1. Entre las líneas 20 a 34 entonces empezamos el ordenamiento burbuja. Recuerde que este método lo que hace es llevar los mayores valores a las últimas posiciones del vector. Por eso entonces se asemeja a las burbujas del agua que van subiendo y mientras más grande van subiendo a las últimas posiciones. Entonces, entre las líneas 20 a 34 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, cuya condición es mientras la bandera sea igual a falso a ingresar al ciclo. Dentro de este ciclo, en la línea 22, a la variable band le lleva el valor de verdad. Entre las líneas 24 a 33 vemos otra estructura repetitiva, un ciclo for, cuya variable controladora es la i y va a empezar en 0, va a ir hasta 8, es decir, i menor a 9, y se va a incrementar de 1 en 1, es decir, i más más. Dentro de este ciclo, entonces, vemos una sentencia condicional. Recuerda que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso vemos en línea 26, si lo que tiene el vector vec en la posición i es mayor a lo que tiene el vector vec en la posición i más 1, entonces ingresa a la condicional. Línea 28, dentro de la condicional, auxiliar le asigna lo que tiene el vector vec en la posición i más 1. Línea 29, al vector vec en la posición i más 1 le asigna lo que tiene el vector vec en la posición i. Línea 30, al vector vec en la posición i le asigna auxiliar. Línea 31, a la variable band le asigna falso. Entonces, acá lo que se está haciendo es un intercambio de datos. Cuando usted tiene una estructura de datos y sobrescribe datos, los datos anteriores se van a perder. Por eso es necesario usar variables auxiliares o temporales. De tal manera que capturen información, se haga la sobrescritura de datos y luego se salve esa información. Eso es lo que se está haciendo acá. Entonces se comparan dos datos consecutivos, si uno es mayor que el otro se intercambian. Así entonces se va ordenando el vector y al final entonces se ordenará de manera ascendente.
Al salir entonces solamente resta por imprimir el ciclo, por eso en la línea 35 vemos una estructura repetitiva ciclo for que va a ir de 0 hasta 9 y en la línea 36 imprimimos. Usamos el método write. Recuerda que el método write permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Para usar simplemente escribimos la palabra console.write paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Recuerde que texto va entre comillas dobles. Mire que en este caso como texto estamos imprimiendo un \t. Eso es un tabulador, o sea un espacio largo. Y estamos imprimiendo un valor de un vector, es decir, vec en la posición y contiene un entero. Entonces estamos imprimiendo todo el vector de manera ascendente, o sea ya el vector ordenado. Mire que este ciclo for no tiene llaves de apertura y de cierre. Cuando usted tenga un ciclo con una sola línea de código, entonces puede omitir poner las llaves. Por último, en la línea 37 vemos el método readKey. Este método permite indicarle al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter de teclado. Esto permitirá que cuando el programa compile, la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita ordenar un vector por el método ordenamiento burbuja. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.